oportunidad poder estar enlazados. Agradeciéndoles entonces a ustedes, estimados amigos, en lo que va de su espera, en razón de problemas técnicos que teníamos para poder conectarnos. Pero ya superados los mismos, estamos ya con ustedes prácticamente en la última clase de nuestro contenido del curso de Derecho Penal 3. Satisfactoriamente podemos decir de que el hecho justamente de que podamos terminar nuestro contenido, dando nuestras clases, explicando los contenidos, nos da una enorme satisfacción justamente porque nos permite de alguna forma tener la solvencia moral para poder decir misión cumplida. Así es que, estimados amigos, muchísimas gracias por su sintonía durante todo este semestre. Muchísimas gracias por habernos permitido estar pues al frente de esta cátedra. Y sin más preámbulo, estimados amigos, vamos a entrar de lleno a la parte final, que sería el análisis del libro tercero de las faltas. Para esto es interesante que nos ubiquemos. Estimado licenciado, perdón y buenas tardes, mucho gusto en saludarle. ¿Vamos a seguir teniendo clases? No, ya no. ¿Ya no? Es la última. Ya no, es la última. Ah, tal vez algún repaso en lo... No creo, ¿Un no poco? creo. Ya estamos en la recta final, ya solo esperándonos. Por una parte, bueno, porque estamos, creo yo que en el entendido de que hemos estado, gracias a Dios, todos los días con nuestras clases, explicándolas y por supuesto teniendo la satisfacción en primer lugar de que ustedes ya desde la primera vez, pues que era el primer parcial, tenían la duda de cómo evaluar directamente por no haber estado conmigo, obviamente algunos. Y por supuesto el hecho de que ya nos encarrilamos en la forma en que estamos evaluando, pues considero de que ya no es necesario, tomando en consideración de que el segundo parcial vino en la misma dinámica del primero y pues el final no será la excepción. Creo que encontramos la fórmula para que ustedes pues tuvieran ahí la mejor manera de poder asimilar directamente estas cátedras. Y por supuesto que estamos ya en la recta final, estamos terminando de calificar los exámenes y especialmente tengo entendido de que la licenciada Velvet les va a poner ahí en el chat de cada sección lo referente a que el día de mañana se haga el examen, el día sábado, se haga el examen extemporáneo. Serían nada más los que nos quedan pendientes, esto en función de que ya no tenemos otro día más. Entonces, estén pendientes del chat de la sección para saber a qué horas del día sábado se va a hacer el examen extemporáneo. Ya con eso prácticamente concluimos con la calificada de los exámenes y procederemos a subirlos inmediatamente. También, pues quiero advertirles que son cuestiones un poquito técnicas, pero ya superadas. Nos cambiaron la clave de la plataforma donde veníamos subiendo nuestras notas, ya nos la dieron y eso nos imposibilitó de alguna manera subir la sección que ya está calificada, pero bueno, esto nos permite entonces poder en todo caso subir las notas al mismo tiempo para las dos secciones. Así es que estén pendientes, pienso yo que a más tardar el día lunes ya estarán sus notas ahí, pues ustedes tienen ahí ya el control de cuánto directamente puedan tener de zona y por supuesto en la mejor disposición de enfrentar el examen final. Bien, hecha esta consideración, paso entonces a explicar prácticamente el libro tercero de las faltas. En cuanto a este tema en particular, es algo interesante porque siempre ha sido objeto de debate diferenciar los delitos de las faltas. Y por supuesto existen diversas
posturas. Por ejemplo, en la legislación europea vamos a encontrar que existe el calificativo de contravenciones o infracciones a la ley penal con sanciones graves cuando se refiere a los delitos, y contravención a las infracciones de la ley penal leves cuando se refiere a las faltas. Y por supuesto esto de alguna manera ha traído criterios distintos. Hay otros criterios en donde se apoyan en cuanto a la gravedad y las clases de las penas. En el caso directamente de nuestra legislación penal, acepta el sistema bipartito que establece por su nombre a los delitos que tienen señalada pena de prisión, que en el caso directamente de nuestra legislación, pues no puede exceder de 50 años. Y en el caso directamente de las faltas, que son en este caso también más que todo, más que pena de prisión, es una pena de arresto. Y por supuesto que en ese orden es importante advertir también que es interesante ver cómo nuestra legislación sanciona, en primer lugar, la pena de prisión, que en términos generales es la privación de la libertad de una persona, una vez que ha sufrido con el debido proceso, una vez que ha sufrido directamente con el asunto de la sentencia y ya está debidamente cumpliéndola. Entonces estamos hablando de una privación o restricción de la libertad de la persona, en este caso de la libertad de locomoción. Entonces, a eso se refiere directamente cuando esté directamente hablándose de delitos. Pero cuando hablamos de faltas, estamos hablando en este caso de que la pena, en todo caso, será denominada como pena de arresto. Y en este caso, tiene la peculiaridad de que puede conmutarse. En este caso, por una cantidad de pago pecuniaria, que a razón, obviamente, de lo que imponga el honorable juzgador, obviamente así será la pena y lo que habrá de cubrirse. Y cuando hablo de una pena de arresto, obviamente estoy entendiendo de que es una pena que no excede de los 60 días. Esto considerablemente es beneficioso, pero también tiene sus consideraciones a tratar, y especialmente se considera por algunos como un beneficio especialmente para la clase pudiente. ¿Por qué razón? Porque los que tienen dinero pueden en todo caso cometer una infracción leve a la ley penal y pagando la respectiva multa, pues obviamente pueden en este caso eludir la denominada pena de arresto, que de no pagarse prácticamente se convierte en una pena de prisión, porque habrá de cubrirse entonces con la restricción de la libertad. Y por supuesto que eso es interesante porque esto permite que entonces la persona cometa la falta, imponga la pena y se conmute por un pago pecuniario. Y esto significará entonces que recobrará su libertad inmediatamente de efectuado el pago. Luego, se menciona y se dice pues directamente de que esto favorece única y exclusivamente a las personas que puedan tener dinero, y a los que no, pues definitivamente los condena a que vayan a cumplir su pena, en este caso transformándose en una privación de libertad por el tiempo que estipule el honorable juez. Así entonces aparece esta crítica. Sin embargo, consideramos técnicamente que es viable el hecho de que se pueda conmutar toda vez que las sanciones en términos generales pues no exceden de 60 días y por lo tanto la imposición en todo caso no será en extremo difícil de poder cumplir. Obviamente pues sí habrán situaciones especiales en donde por supuesto pues la persona no podrá cubrirlo, o por lo menos inmediatamente. Pero la ventaja es que los días que se esté cumpliendo la pena de arresto, pues serán descontadas.
Es decir, que si en todo caso un juez condena a una persona a 30 días, póngale, y paga en este momento, recobra su libertad de manera inmediata. Y no pasa, por supuesto, más que el momento en que ha sido detenido y puesto a disposición de un juez. Pero si no, en todo caso, estará entonces detenido hasta que aparezca, en este caso, el pago correspondiente. Si esto es a los 5 días o a los 10 días, entonces se restan esos 10 días, por ejemplo, y se pagarán solamente 20 días. Así entonces es el juez el que en un momento determinado establece la cantidad y por supuesto establece en ese orden lo que deba pagar. Una vez establecido, por ejemplo, que le ponga un monto, por ejemplo, de 100 quetzales diarios por 30 días, pues eran 3,000 quetzales. Y esto significará entonces que al final de los 30 días estará pues pagando los 3,000 quetzales en el momento, y si no, pues entonces se le descontarán los 100 diarios mientras estén cumpliendo el mayor número de días. Si fueran en este caso, entonces los 10 días se le descontarán obviamente los 1,000 quetzales y entonces habrá de pagar solamente 2,000. Así entonces se beneficia directamente a la persona y por supuesto se establece en términos concretos en virtud de que ha sido una infracción a la ley penal, pero que no ameritó mayor tiempo en restricción de su libertad. Las faltas en términos concretos aparecen entonces en nuestro medio de cultura jurídica adoptando el sistema bipartito, diferenciando entonces a los delitos y a las faltas. Obviamente, pues esto es interesante porque también encuentra una diferencia fundamental en cuanto a la pena, que es lo que explicábamos. En ese orden, solamente se sancionará una falta en un máximo de 60 días y, por supuesto, en ese sentido, solamente la pena de prisión será hasta un máximo de 50 años. Pero también es importante acotar de que una diferencia fundamental en las faltas con los delitos es que en los delitos es en referencia a la competencia. ¿Qué juez puede conocer en este caso? Y por supuesto que ahí aparece entonces, en ese sentido, la diferencia fundamental. En los delitos conocen en primera instancia los jueces de paz solo para conocer, en este caso, y hacer material el mandato de que la persona sea puesta a disposición de forma inmediata dentro de un plazo que no exceda 6 horas, y que sea en este caso para los efectos de el juez de paz. Lo único que hace es hacerle saber el motivo de su detención y remite inmediatamente al juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente para que conozca de todo el proceso en particular. Y por supuesto que esto implicará entonces una competencia de un juez de primera instancia penal. Bien, en el caso de las faltas, conocerá solamente para su juzgamiento el juez de paz. Y así podemos verlo nosotros en el artículo 44 de nuestro Código Procesal Penal. Dice literalmente así: los jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones. Inciso A, juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. En el numeral B, en el inciso B, dice, tendrán a su cargo el control. Estimado licenciado, perdón ni que le interrumpa, pero hay otro sonido extra. No sé si alguien tiene su micrófono encendido, pero no le escucho nada. Bueno, se oye un claxon o algo así. Hay una interrupción afuera, no le puedo yo creo que entonces sí. Sí, perdón, yo pensé que era algún micrófono extra. No, perdón, licenciado. No tenga pena. Bueno, tenemos es que no escuché el artículo que dijo, licenciado. Artículo 44 del Código Procesal Penal. Muy bien, gracias.
En el inciso B, dice, tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la ley de narcoactividad, y instruirán también, dice, personalmente las diligencias que especifiquen las penas señaladas. Este apartado de delitos que no excedan de 5 años es una reforma que sufrió directamente nuestro código penal y por eso lo remite para esta parte. Dice, estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Dice, conocerán la prevención en los lugares donde no hubiera juzgado de primera instancia o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de 5 años. Aquí tengo que advertir que es importante porque la situación fundamental directamente dentro de nuestro sistema de justicia es que generalmente juzgados de paz hay casi en todos los lugares, pero juzgados de primera instancia casi solo en los municipios muy cercanos y en las cabeceras municipales, en las cabeceras departamentales, perdón. Y resulta entonces de que los juzgados de paz, que por obligatoriedad deben estar abiertos las 24 horas, conocen a prevención. De ahí nace el plan piloto directamente de tener los juzgados de turno, que por supuesto en su momento cuando yo trabajé para la Unión Europea en el programa del sector justicia, se inauguraron precisamente y se llevaron a cabo como plan piloto en Guatemala, en el departamento de Guatemala, específicamente en la Torre de Tribunales y luego en Villanueva. Obviamente, pues, este plan piloto daba como consecuencia de que las personas no quedaran en un grado de indefensión y, por supuesto, en peligro de no estar presentes ante un juez de paz a la orden inmediata. Y por eso es que luego se crean los juzgados de turno, donde puedan en todo caso conocer ya directamente los casos de delitos. En este caso, obviamente, los que constituyen ya propiamente delitos como tales. Pues en ese orden van apareciendo las distintas circunstancias y siguiendo con el análisis de esto, en el inciso D aparece y se practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución de la República, que estamos hablando de las 6 horas. También podrá autorizar en los términos que lo define el artículo 308 de este código los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público. Dice, en el inciso F, dice, autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley, eran los que platicábamos al principio. En el inciso G, se practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que estos no tuvieran su sede en la misma circunscripción municipal. Por ejemplo, un caso de allanamiento, el caso de una notificación, por ejemplo, que salga de la jurisdicción municipal, entonces se le envía directamente por despacho directamente al juez de paz. Realizarán, dice el inciso H, los actos relativos a la conciliación en los casos y formas previstos en este código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación. En este caso, hay un centro de mediación en cada juzgado para los efectos de... Realizarán, dice, únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados y las medidas sustitutivas en los procesos sometidos a su competencia conforme a este código. Es decir, los delitos que no pasen de 5 años. Los jueces de paz, dice, ejercerán el control jurisdiccional de los actos de investigación que realice el Ministerio Público en los procesos sometidos a su competencia. Es decir, en los delitos que no excedan de 5 años. Dice, y finalmente, en los municipios donde no exista delegación del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal se continuará desarrollando por la Fiscalía Distrital que corresponda, de acuerdo a la designación administrativa de esa jurisdicción dentro de los plazos establecidos en este código. El juez de paz, contralor de la investigación, deberá trasladar el expediente al juez de paz de sentencia
para la resolución y tramitación de la fase del juicio en el proceso. Eso sería, digamos, en cuanto a la competencia. Pero aparece otro interesante dato que es precisamente en cuanto al procedimiento. ¿Se recuerdan ustedes que en el caso directamente de los delitos, pues lo hemos mencionado, se tiene directamente la presencia, se inicia el proceso penal directamente por, en este caso, por una prevención, por un conocimiento de oficio o por una querella. Y quien conoce desde el inicio es el juez de primera instancia. Este escucha a la persona, al detenido, y por supuesto debe resolver su situación inmediata. Esto significa que deberá de analizar si existen indicios racionales de posible responsabilidad y participación en el delito, lo cual lleva directamente a establecer entonces una falta de mérito si considera que no existen estos indicios, o en su defecto ligarlo a proceso para que en todo caso pueda enfrentar el proceso que se desarrollará. Y si el caso, el delito lo amerita, pues se le otorgará una medida sustitutiva y por supuesto estará para los efectos de, en este caso, una caución económica o un arresto domiciliario, siempre que no exista peligro de fuga o de obstaculización a la verdad. Luego, transcurrido en este caso el periodo de investigación, que puede ser de 3 o 6 meses, 3 meses cuando se le otorga medida sustitutiva, 3 meses cuando no se le otorga medida sustitutiva y 6 meses cuando se le otorga medida sustitutiva. Ahí aparece el acto conclusorio en donde el Ministerio Público se pronuncia y por supuesto establece de que si el sujeto no tiene mayor indicios que en este caso que imputarle, entonces pide en este caso el sobreseimiento o puede pedir la clausura. Si por el contrario considera que sí existen indicios de su participación y posible responsabilidad penal, entonces pide la apertura a juicio. Ahí obviamente pues ya traslada la competencia al juez de sentencia o al tribunal de sentencia en su caso, para que pueda en todo caso ya pasar a la fase intermedia, que sería en este caso el descubrimiento de la prueba. Y por supuesto que lo interesante es que se señala día y hora para el debate y se lleva a juicio. Finalmente se dicta sentencia y se envía a prisión a la persona. En el caso del juicio por faltas, vean el artículo 488 del Código Procesal Penal. Para quienes no lo tengan a la mano, voy a ver el procedimiento. Para juzgar las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y todos aquellos cuya sanción sea de multa, el juez de paz oirá al ofendido o a la autoridad que hace la denuncia e inmediatamente al imputado. Si éste se reconoce culpable y no estima necesarias diligencias ulteriores, el juez en el mismo acto pronunciará la sentencia correspondiente aplicando la pena y si el caso y ordenará el comiso o la restitución de cosas secuestradas si fue procedente. Esto quiere decir entonces que el sujeto acepta la culpabilidad y el juez sin más trámite le dicta la sentencia imponiéndole en este caso 30 o 60 días máximo para que pueda en todo caso cumplirlos. A razón de 100 quetzales diarios, entonces tendrá que pagar, por ejemplo, 3,000 quetzales. Y entonces se lleva a cabo. Si en todo caso no es así, entonces se inicia el juicio oral que antecede con el artículo 489. Cuando el imputado dice no reconozca su culpabilidad o sean necesarias otras diligencias, el juez convocará inmediatamente a juicio oral y público al imputado, al ofendido, a la autoridad denunciante y recibirá las pruebas pertinentes. En la audiencia oirá brevemente a los comparecientes y dictará de inmediato la resolución respectiva dentro del acta, absolviendo o condenando. Por supuesto que todo este procedimiento es en función de un sistema oralizado y por supuesto donde comparecen las partes y el juez inmediatamente y de conocimiento de los hechos y las pruebas que se aporten, se dicta la sentencia. En el 490 habla de la prórroga de la audiencia. El juez podrá prorrogar la audiencia por un término no mayor de 3 días de oficio o a petición de parte para preparar la prueba, disponiendo la libertad simple o la caucionada del imputado.
Contra las sentencias dictadas en esta clase de juicios procederá el recurso de apelación, el que conocerá el juzgado de primera instancia competente, que resolverá dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones inmediatamente. La apelación se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de los agravios dentro del término de 2 días de notificada la sentencia. Entonces, si vemos del 488 al 491 del Código Procesal Penal, tiene contemplada, en este caso, el procedimiento para su juzgamiento. Bien. Otro de los temas interesantes que tenemos que destacar directamente de este apartado de las faltas es que aparece algo interesante en el artículo 480 y habla en referente a los principios generales que inspiran a las faltas en concreto. En materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas en el libro primero, en lo que fuere conduciente con en las siguientes modificaciones. Acuérdense que el libro primero es la parte general de nuestro Código Penal. Entonces ahí aplica todo lo que vemos en Penal 1, siempre que sea en relación a las faltas y conforme en las siguientes modificaciones. Por falta solamente pueden ser sancionados los autores, lo que significa que en el libro primero de nuestro Código Penal, y es precisamente la parte general que vemos, dentro de ellos vemos la participación en el delito. Y si ustedes se recordarán, dentro de la participación en el delito, de conformidad con el artículo 35 del Código Penal, dice que son penalmente responsables los autores y los cómplices. Y en el artículo 36 habla de quiénes son autores y en el artículo 37 habla de quiénes son cómplices. En el caso directamente de los delitos, acepta entonces la participación de autores y cómplices, mientras que en el artículo 480 de nuestro Código Penal habla solamente de que serán sancionados los autores, desconociendo entonces la complicidad. Otro dice, en el inciso B, dice, solo son punibles las faltas consumadas. Acordémonos de que dentro del concepto del iter criminis, que es la idea del sujeto cuando quiere cometer el delito, obviamente aparece una fase externa, una fase interna donde piensa, donde medita y por supuesto le da nacimiento al delito. Y por supuesto que esto trae como consecuencia una fase externa, que es donde aparece ya los actos preparatorios del delito, que en términos generales puede quedar en 4 circunstancias, como un delito consumado, como un delito en tentativa imposible o en un delito, en este caso, de desistimiento. Bajo esas causales, entonces, cada una tiene su forma de pena. En el caso de los delitos consumados, se aplica entonces, en este caso, la pena que corresponda al delito entre un mínimo y un máximo. Si es un delito de homicidio, de 15 a 40 años, por ejemplo. Si es un delito en grado de tentativa, se impone la pena que corresponde al delito rebajada en una tercera parte. Y si queda en grado de tentativa imposible, entonces, si los actos como tal no constituyen delitos, solo se impone una medida de seguridad por la peligrosidad del sujeto. Si en todo caso hay un desistimiento, prácticamente se queda exento de responsabilidad penal, excepto si los hechos posteriores demuestran un grado de participación o consumación de otro delito. En el caso directamente de las faltas, solo serán sancionadas las faltas consumadas, es decir, desaparece la tentativa imposible y el desistimiento. En el inciso C dice, el comiso de los instrumentos y efectos de las faltas previsto en el artículo 60 de nuestro Código Penal será decretado por los tribunales. En los casos de los delitos, en el hecho se decomisa un contrabando, por ejemplo, gente que viene de Tapachula, por ejemplo, y trae objetos no pagados, es decir, por contrabando, inmediatamente viene y entonces se le decomisan y se llevan al proceso. En el caso de las faltas debe ser decretado. En este caso debe conocerlo el juez y hasta entonces decir si queda decomisada o no.
La reincidencia en faltas, dice, no se apreciará después de transcurrido un año de la fecha de sentencia. En el caso de los delitos, la reincidencia, acuérdense que es uno de los grados de peligrosidad y esa se mira en forma permanente. Pueden aplicarse a los autores de faltas las medidas de seguridad establecidas en el Código Penal. Acuérdense que por principio nadie puede ser penado, en este caso, por delitos que no estén previamente determinados en la ley. Y en este caso también las faltas. Y por supuesto que a los delitos se les puede imponer la pena principal, que es la pena de prisión, y una medida de seguridad. En todo caso, para que el sujeto no vuelva a delinquir. En el caso a los autores de las faltas, se le pueden aplicar las medidas de seguridad también. Pero en ningún caso deberá exceder de un año. Es decir, dentro de las medidas de seguridad, por ejemplo, es que un sujeto asista, por ejemplo, que se aleje a un ebrio habitual, por ejemplo, se le prohíbe a que en todo caso visite directamente los lugares. Si miramos nosotros, por ejemplo, creo que en el artículo 88, si no estoy mal, revisemos, aparece precisamente, sí, las medidas de seguridad, dicen en el artículo 88, dice, el internamiento en establecimiento psiquiátrico. Si fuera en este caso que se ordenara por una falta un internamiento en establecimiento psiquiátrico, en todo caso no podrá exceder de un año. En todo caso, en la pena, si fuera un caso para un delito, puede exceder más del tiempo de un año. Se sancionan como falta solamente los hechos que conforme al Código Penal no constituyan delito. En este caso, pues obviamente estamos hablando de que efectivamente serán solamente las faltas consumadas y por supuesto las que estén contempladas en el artículo 480 y subsiguiente. De ahí entonces es importante advertir la clasificación de las faltas y en ese orden aparece entonces lo relativo ya a los tipos de faltas. Y si ustedes observan directamente ya en este apartado, encontramos, por ejemplo, ya las faltas contra las personas. En el 481 dice, y será sancionado con arresto de 20 a 70 días quien causare a otro lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad por el trabajo por 10 días o menos. Dice, va. Aparece obviamente ya las faltas contra la propiedad en el artículo 485. Dice, serán sancionados con arresto de 20 a 60 días quien cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor no exceda de 100 quetzales. Entonces, aquí aparecen las distintas clases de faltas. Ya vamos por la falta de la propiedad. Luego aparece en el artículo 489 las faltas contra las buenas costumbres. Dice, será sancionado con arresto de 10 a 50 días quien en estado de ebriedad provoque escándalo o ponga en peligro o riesgo su seguridad propia o la de los demás. Si la embriaguez fuera habitual, el tribunal podrá aplicar la medida de seguridad que considere pertinente. Esa sería contra las faltas, contra las buenas costumbres. Luego en el 490 aparecen las faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. Dice, quien cometiere actos de crueldad contra animales o sin necesidad los molestare o los hiciere tirar o llevar una carga evidentemente excesiva, será sancionado con arresto de 5 a 20 días. Y por supuesto vamos a ver en el 496 las faltas contra el orden público. Dice, será sancionado con arresto de 20 a 60 días quien turbare levemente el orden público o el orden de un tribunal, o en actos públicos, espectáculos, solemnidades o reuniones numerosas. Luego, en 498 aparecían las faltas contra el orden jurídico tributario, pero estas fueron derogadas por el decreto 4-2012. Luego ya en el 499 aparecen las faltas electorales. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar una. Quien haga propaganda pegando o pintando rótulos con efigies, paredes, señales, rótulos, puentes y monumentos
salvo que se tratara de propiedad privada. Entonces, aquí están entonces las distintas faltas que están en nuestro Código Penal. Solo quiero hacer acotación, por ejemplo, en el caso directamente de las faltas contra la propiedad. Aquí, evidentemente, debo hacer acopio de algo interesante. En el caso de los delitos, acuérdense que hablamos de delitos contra el patrimonio. Evidentemente que debe existir una diferencia. ¿O qué es lo que pasa cuando en los delitos aparece un bien jurídico tutelado que es el patrimonio, refiriéndose al hurto, al robo, la estafa? Y por supuesto, cuando hablamos de la propiedad, en las faltas hablamos de propiedad. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en el caso del Código Penal anterior, se hablaba de delitos contra la propiedad, pero ese concepto fue cambiado porque se consideró que era muy complejo. En el peor de los casos, no cumplía su función de tutela judicial cuando una persona, por ejemplo, era robada. En todo caso, obviamente, si iba caminando por la calle, salía un sujeto y le ponía un arma, para los efectos de intimidarlo, obviamente, venía y le despojaba, por ejemplo, de su reloj, de su teléfono, de su billetera. En todo caso, para poder proceder y porque se pudiera considerar como delito, había que demostrar la plena propiedad del reloj, había que demostrar la plena propiedad, en este caso, de todo lo que se habían robado. Obviamente ese concepto, si ustedes se dan cuenta, dejaba fuera particularmente entonces a muchas personas. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente nosotros, la mayor parte de veces o siempre, podemos decir, por ejemplo, que el teléfono que nosotros tenemos es de nosotros, ese teléfono es mío. Dice. ¿Por qué es suyo? Porque en este caso usted lo compró. Bueno, sería una primera modalidad de adquirir la propiedad, pero también la propiedad se adquiere por donación. Si se lo regaló su papá, su mamá, o se lo regaló su esposo, o se lo regaló un hermano, por ejemplo, eso no significa que no sea suyo. En todo caso, ya cambia la modalidad de cómo adquirió, en este caso, el bien mueble. Si lo vemos entonces a la luz de lo que significaría ese concepto, había que tener la factura del teléfono a nombre suyo, aun cuando se lo hubieran regalado. En todo caso, habría y procedería la tutela judicial. En el caso que nosotros normalmente no cargamos ni tenemos las facturas de los bienes que tenemos, normalmente lo que el legislador vio era que nosotros casi siempre no tenemos las facturas. Entonces, cambió el concepto por patrimonio, porque el patrimonio ya es un concepto más amplio en donde entra directamente como parte de nuestro patrimonio todos los activos que entren directamente a nuestro haber. Y por supuesto que dentro de ese concepto entraría la compra-venta, la donación, etc. Entonces ya ahí cambia la modalidad. Esa situación lamentablemente no sucedió con las faltas y se quedó con el mismo nombre, es decir, faltas contra la propiedad. Será entonces necesario, en este caso, de conformidad con el numeral primero, dice que quien cometiere hurto de cosa mueble cuyo valor no exceda de 100 quetzales. Habría que pedirle entonces a quien denuncie por una falta que demuestre la propiedad, en este caso, por ejemplo, de la cosa mueble. Si fuera una chumpa, por ejemplo, de cuero, entonces, y él alega, mire, que fíjese que me la rompió, que no sé qué, entonces viene y entonces hay que pedirle la factura. Si la factura está a su nombre, entonces procedería a la falta. Si él dice, no, no tengo, simple y sencillamente no podría consumarse entonces la falta como tal. Y por supuesto que esto es interesante porque estaríamos hablando de bienes jurídicos totalmente distintos. Entonces, considero que aquí hay un error técnico que el Congreso no observó en el momento de darse, en este caso, la promulgación de nuestro Código
Penal en esta modalidad del año 73. Entonces, las faltas contra la propiedad habría que modificarles, en este caso, al concepto de faltas contra el patrimonio, para que pudiera crearse una secuencia entre los delitos contra el patrimonio y las faltas contra el patrimonio. Así entonces miramos directamente. Dentro del concepto de las faltas contra las personas también habría que hacer una modificación técnica porque, por ejemplo, dice en el numeral el 483, numeral primero, dice, quien causare lesiones que no impidan al ofendido dedicarse a su trabajo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, encontramos una situación peor todavía, dice, quien maltratare a su cónyuge o a persona con quien estuviera unido de hecho la conviene cuando no le produzca lesión. Si nosotros vemos el maltrato en términos generales ya está dentro de nuestra legislación penal, dentro de la figura especialmente de violencia contra violencia intrafamiliar. Y el maltrato puede ser físico, puede ser verbal, puede ser en este caso hasta moral o económico. El hecho de que no le dé gasto, por ejemplo, a su familia, en todo caso ya es un maltrato a su cónyuge, especialmente por no darle ese gasto. Y entonces implicaría ya un delito. Pero aquí dice quien maltrate a su cónyuge, ese maltrato, entonces habría que ver en realidad qué pasaría si un juez se encuentra con un problema de esta naturaleza. Simple y sencillamente estaríamos hablando de una forma distinta, de un delito y no de una falta. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, varias cosas que encontramos dentro de las faltas que deberían de ser objeto directamente de una reforma. Pues bien, hasta aquí vemos directamente lo relacionado a las faltas y por supuesto encontramos también las faltas contra el orden público. Lo que vemos, dice, quien turbare levemente el orden público. ¿Se recuerdan que vimos dentro del apartado de los delitos también cuando existe una perturbación al orden público, cuando, por ejemplo, en un tribunal las personas hacen por ejemplo, dejan que suene su teléfono? ¿Cómo se consideraría eso? ¿Como un delito o como una falta contra el orden público? Pues sería de analizarlo y, por supuesto, modificar muchos de los que tienen, en este caso, las faltas. Algo novedoso que aparece dentro de nuestro Código Penal en relativo a las faltas son las faltas electorales. Y por supuesto que esto implica entonces sacar de la esfera de los delitos, en este caso electorales, dentro de ese apartado. Bien, dentro de las disposiciones generales que aparecen en nuestro Código Penal, aparecen algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué debemos entender por muebles? ¿Qué deben entender por funcionario público? ¿Qué debemos entender por funcionario público extranjero? ¿Qué debemos entender por, en este caso, por funcionario de una organización internacional? Pero aquí hay algo importante. Se sacó de la esfera, se recuerdan que acabamos de ver los delitos que cometen los funcionarios y empleados públicos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en las disposiciones generales solo habla del concepto de funcionario público. Se descartó, se desechó entonces la figura del empleado público, lo cual también es peligroso porque en este caso los empleados públicos también pueden cometer faltas en el ejercicio de su función. Bueno, en el inciso tercero habla y dice, por arma todo objeto o instrumento destinado a ofender o a defenderse. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si yo en este momento agarro este marcador que es de los que sirven para resaltar los colores? Obviamente, pues yo les pregunto a ustedes, cualquiera me dirá, bueno, es un resaltador para, en todo caso, tener el resaltado de una cita que importa. Muy bien. Pero si este mismo marcador vengo yo y lo utilizo para abalanzarme sobre usted y con este, por ejemplo, metérselo en la sien y con esto causarle la muerte, según nuestra legislación en las disposiciones, en este caso, por arma, sería todo objeto o instrumento destinado a ofender. En este caso, el marcador dejaría de recibir el nombre de marcador o resaltador para convertirse en arma. Es decir que este concepto es importante tenerlo presente, ¿ya? En el inciso quinto dice, por injusto lo ilegal. Esto significa entonces que cuando en la parte directamente
de lo que habla el Código Penal, al referirse por injusto, se está refiriendo a que es ilegal. Y así entonces podemos ver básicamente este tipo de situaciones. Bien, pues en la parte de las disposiciones finales, y con esto concluyo, prácticamente vemos que en ese sentido el numeral segundo dice: este código entrará en vigor el 15 de septiembre de 1973 y será publicado en el Diario Oficial. Así es entonces como entra en vigencia, por supuesto, nuestro código. Licenciado, disculpe, fíjese que ya está la otra clase. Por eso dije que con esto termino. Así es que en esta parte de las disposiciones finales concluye directamente lo relacionado precisamente a las faltas. Pues bien, estimados amigos, concluyo entonces este apartado de nuestro contenido, concluyendo básicamente con todo el contenido de nuestro código, de nuestro curso de Derecho Penal 3. Hasta aquí entonces concluimos nuestras clases. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra sintonía. Gracias por estar presentes. Gracias por permitirme ser su profesor. Y por supuesto me siento satisfecho de haber cumplido a cabalidad precisamente lo relativo no solo a la docencia directa, sino en este caso, y lo que más me queda la satisfacción, es la satisfacción especialmente de poder formarlos como debe ser. Sé que muchos en este caso pues estarán diciendo que tendrán un análisis de cada profesor que ha tenido cada uno de ustedes en la materia penal. Pues a mí no me interesa competir con nadie, simplemente me interesa cumplir con mi apostolado de ser formador. Así es que muchísimas gracias a ustedes, que Dios les bendiga, y lamentablemente no tuvimos la oportunidad de conocernos por las situaciones en que se está dando esta modalidad de clases, pero el día de mañana, cuando volvamos a la normalidad y tengamos la oportunidad de cruzarnos, quizá tal vez en los corredores de nuestra facultad, pues como ustedes mejor que nadie tuvieron la presencia de su servidor en imagen, pues sin ninguna pena, vengan ustedes y háblenme y díganme que fui su profesor en tal y tal temporada. Entonces, para mí va a ser un gusto y un gran honor poder estrechar sus manos. Y tengan, por supuesto, siempre la tranquilidad y la confianza de que conmigo han encontrado un amigo que, por supuesto, será un amigo para siempre. Por mi parte, les agradezco mucho, que Dios les bendiga. Les deseo éxitos, no les deseo suerte, porque la suerte es para los que apuestan. Y por supuesto estaremos entonces siendo en primer lugar más amigos que compañeros, y más que compañeros el profesor y alumno. Muchísimas gracias. Y por supuesto nuestro examen entra precisamente desde donde dejamos de ver la parte del derecho penal, de los delitos derecho penal. Bueno, como en el curso prácticamente nos pide que evaluemos todo, así es que vendrá todo nuevamente, pero obviamente vamos a hacer mayor énfasis en la parte final. Así es que, estimados amigos, una vez más, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y será entonces en una nueva oportunidad que nos podamos ver. Espero que todos salgan bien. Así es que Dios les bendiga, pasen buenas noches. Licenciado, una consulta. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Gracias por todo. Cuídense mucho. Gracias, Lick. Terminamos Muchas gracias. pronto. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias por todo, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Gracias.